Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Costanza Correa, soy astróloga y hoy les voy a hablar de Saturno y de Plutón. Les voy a hablar de Saturno y de Plutón porque en este momento, desde el 2018, están haciendo una conjunción en el signo de Capricornio. Bueno, primero les voy a explicar más o menos así los conceptos de Saturno y de Plutón. Saturno tiene que ver con las estructuras, tiene que ver muchas veces también con las instituciones, tiene que ver también como es un gran maestro, eso es lo que es Saturno, pero es un maestro que a veces nos enseña, cuando no aprendemos, se hace que las cosas se repitan una y otra vez con su castigo correspondiente. El castigo tiene que ver con la causa y efecto, no es un castigo divino ni nada parecido, es más bien un cosecharás tu siembra. Eso tiene mucho que ver con Saturno. Saturno era Cronos para los griegos, así que tiene que ver con todo un desarrollo temporal. Por eso es muy importante esta conjunción, porque esta conjunción nos marca el principio de algo, porque los ciclos duros de Saturno-Plutón, los ciclos duros en astrología se llaman a las conjunciones, que es cuando los planetas están juntos, las cuadraturas, que son cuando los planetas están haciendo, vistos desde la Tierra, un ángulo de 40 grados, y las oposiciones, que son cuando vistos desde la Tierra están haciendo un ángulo de 180, están opuestos, es una oposición. Y Plutón tiene que ver con las fuerzas de la naturaleza, la fuerza de la voluntad humana también, y también tiene que ver con el poder económico. Esos son más o menos, así a simplificando muchísimo, lo que tiene que ver con Saturno y Plutón. Voy a hablar de esto ahora porque como les digo, la conjunción es un nuevo comienzo de un ciclo, ¿no? Porque los ciclos se suceden, primero es una conjunción, es una conjunción, luego una cuadratura, luego una oposición, después de vuelta una cuadratura y luego volvemos a la conjunción. Ahora estamos en una conjunción. Este es el momento de empezar de nuevo, de empezar bien, de que nuestra siembra sea lo más amable posible para no recibir luego todas las consecuencias terribles de Saturno y de Plutón. Para que puedan entender cómo se desarrollan estos procesos, voy a hacer una pequeña síntesis histórica muy reciente, ¿no? Toda historia reciente, para que entiendan cómo se van desarrollando estos ciclos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando pasan estos aspectos duros de los que le estoy hablando? Y esto lo quiero repetir porque esta es nuestra oportunidad, es ahora la oportunidad que tenemos de que nuestra siembra sea lo mejor posible, con nuestros más altos ideales y la nobleza más pura del corazón, porque Plutón aparte es un transformador, y el transformador junto con el maestro pueden lograr un mundo nuevo y no en esta barbarie en la que estamos viviendo y que parecemos repetir una y otra vez, yéndonos de un lado para el otro. Voy a empezar con en 1939-1941, que teníamos una cuadratura de Saturno y Plutón. La cuadratura es un aspecto realmente tenso. Y en ese momento teníamos a la Segunda Guerra Mundial, con Hitler, con toda la barbaridad del nazismo, con los campos de concentración. Mientras eso sucedía en la Segunda Guerra Mundial, una barbarie de matanza, de destrucción, de abuso, que tiene mucho que ver con Plutón, el abuso, de abuso de poder. Roosevelt estaba planeando la bomba atómica. Ya había juntado varios científicos, varios físicos, y estaban planeando un arma de destrucción masiva. Esto estaba sucediendo con la cuadratura, luego de la cuadratura tiran la bomba y llegamos a la conjunción, ¿es cierto? Les dije cómo era el ciclo. Ahora estamos en una conjunción, esta conjunción entre Saturno y Plutón sucede entre 1946 y 1948. Esta conjunción hace ver los resultados atroces de la bomba. Cómo el hombre es el lobo del hombre, cómo no hay nada más destructivo para el ser humano que el ser humano mismo. Esto es un llamado de conciencia. Mientras tanto, también ocurren los juicios de Nuremberg, donde sale a la luz
toda la barbaridad que estuvieron haciendo los nazis con su abuso y su genocidio. En esa conjunción también matan a Mahatma Gandhi. Por eso ya nos da a entender con ese crimen, con ese asesinato, que a pesar de que salga todo esto a la luz, poco se aprende, porque se mata a una figura que era un símbolo de paz. Luego de la conjunción viene otra cuadratura. Esta sucede entre 1955 y 1958. En ese momento, hablando de la bomba atómica, se muere Einstein y queda patente acá de vuelta, nos enfrentamos a esto, queda patente la Guerra Fría, o sea, tenemos a la Unión Soviética y a Estados Unidos y el mundo entero vive bajo el terror, a pesar de lo ya sucedido, de morir en cualquier instante, porque no saben cuál va a tirar primero la bomba atómica, quién tiene, porque también los rusos estaban con lo suyo y Estados Unidos ya sabíamos que la tenían, así que empieza este momento de terror, ¿no? Porque con Saturno y Plutón el poder abusa del terror. Eso es muy importante a resaltar con los aspectos de Saturno y Plutón. Entienden que la gente es muy maleable con el miedo y hacen un abuso de eso. Empieza un claro abuso de eso. En ese momento también, acá en Argentina, por ejemplo, tiran la bomba en Plaza de Mayo, matando a un montón de personas para derrocar a Perón. Se proscribe el peronismo y mientras esto sucede también triunfa Fidel Castro, ¿no? como una expresión también de este abuso de poder. El comunismo es una expresión también de un abuso de poder o de un abuso de autoridad o de un abuso económico, ¿no es cierto? De una explotación económica, porque Plutón también tiene que ver con la explotación, por eso esto sale muy a la luz, pero de una manera sangrienta, violenta y vil. Esto es lo que pasa con estos aspectos. Luego de esta cuadratura de 1955 en 1958, tenemos la oposición. Esta oposición sucede entre 1964 y 1968 aproximadamente, que surge el conflicto armado en Colombia. Hay un golpe de Estado en Brasil, muy importante. Tenemos la guerra de Vietnam, otra masacre. Tenemos la revolución cultural del proletariado de Mao, para ver las expresiones tan polarizadas, ¿no? que se realizan. En ese momento matan, con esta oposición, matan a Malcolm X, matan al Che Guevara, matan a Martin Luther King. También hay un golpe de Estado en la Argentina, derrocan a Ilia. También está con esta oposición tremenda entre Saturno y Plutón, el mayo francés en el 68, y hay una matanza increíble también de estudiantes en México. Esto sucede, ya les digo, por la polarización y el terror que se genera, y el ansia de no sufrir este terror, que parece venir justamente de la gente con poder, de las autoridades, ¿no es cierto? Porque Saturno tiene que ver con eso y Plutón también. Luego de esta oposición tremenda, vamos hacia una cuadratura, que esta sucede entre 1973 y 1975. Esta cuadratura trae muchísimos más golpes de Estado en América Latina, con el terror correspondiente. Se muere Perón. Finaliza, esto es interesante porque finaliza la construcción en este momento de las Torres Gemelas, que son como un emblema del neoliberalismo, por decirlo de alguna manera, que aparece en toda Latinoamérica, y las Torres Gemelas son terminadas en este momento. Y quiero contarles sobre todo lo de las Torres Gemelas
porque es interesante que con esta cuadratura, cuando se terminan de construir, que esta cuadratura entre 1973 y 1975, como ya les dije, el ciclo de la cuadratura después va a la conjunción, después va a otra nueva cuadratura y luego a la oposición. En esa oposición es cuando sucede el atentado a las Torres Gemelas. Bueno, igualmente estábamos en 1973, 1975, cuando se terminan de construir las torres. Ahora vamos a pasar a otra conjunción. La conjunción que sucede en 1981, entre 1981 y 1984. En esta conjunción matan a Indira Gandhi. Es interesante porque a Mahatma Gandhi lo matan en la conjunción anterior. Más o menos entre cada conjunción hay 33 años aproximadamente. Bueno, con esta conjunción también hacen un atentado contra Juan Pablo II. Está Reagan gobernando. Ya les digo, la polarización es, no hay manera de escapar a la polarización aparentemente con Saturno y Plutón juntos, haciendo aspectos duros. Y también, bueno, en Argentina tenemos la Guerra de las Malvinas, y acá se descubre el virus del SIDA con esta, pero no es hecho público, se descubre y se mantiene de alguna manera oculto, no es algo que está a la vista de todos, no saben, el pueblo no sabe que existe el virus del SIDA. Por lo pronto, bueno, cuando llega la siguiente cuadratura, tenemos el fin de la Guerra Fría que había empezado con otra cuadratura, acá ya se termina. Así como en la conjunción habíamos tenido a Reagan, ahora tenemos a Clinton. Por otro lado, hay un genocidio en Ruanda y acá en la Argentina tenemos el atentado a la AMIA. En este periodo ya se había muerto Rock Hudson, pero acá se muere Freddie Mercury. Freddie Mercury era mundialmente famoso y todo el mundo supo de que se murió de SIDA. Así que de alguna manera él visibilizó e hizo llegar a todos la noción de que nadie escapaba a ese virus sin el cuidado correspondiente. Así que también sirve, con Plutón, sirve todas las cosas que transcurren bajo la superficie, cuando aparece Saturno de alguna manera hace que se visibilicen. Bueno, luego de esa cuadratura tremenda, viene una oposición. En la oposición que les conté, que es el atentado. Esta oposición sucede entre el 2000 y el 2004. Ahí está el atentado a las Torres Gemelas, como les dije. Y ahora de Clinton pasamos a Bush, que empieza la guerra de Irak y la lucha antiterrorista, que limita muchísimo las libertades individuales. Y maneja, como les digo, todo desde el miedo. También tenemos el atentado en Madrid. Y acá en la Argentina tenemos una crisis económica, político-económica impresionante, que es la crisis del 2001. Porque como ya se había instaurado el neoliberalismo, ahora con un aspecto duro de Saturno y Plutón, este aspecto eclosiona ante esta oposición. Ya para el 2008-2011, que sucede la cuadratura, ¿no es cierto? Ahora pasamos a la cuadratura, aparecen atrás de Chávez, que ya venía asomando, aparecen, como ya les digo, o sea, fuerzas completamente opuestas. Aparece Evo Morales en Bolivia, Lugo en Paraguay, Lula en Brasil, Rafael Correa en Ecuador, todos mostrando una visión contraria al neoliberalismo, del orden más bien socialista. Ese sería el... Y aparte, en Estados Unidos, que veníamos en el aspecto duro anterior de Bush, ahora, por primera vez en la historia de Estados Unidos, con esta cuadratura, asume un afroamericano, Obama. Esto es más o menos el desarrollo histórico. Por supuesto, solo les conté los highlights de
a mi criterio aparte, de estos aspectos duros, pero se los quería comentar porque ahora estamos, como les dije, en la conjunción. Y la conjunción nos invita a un nuevo comienzo que deberíamos intentar con todas nuestras fuerzas que no sean tan violentos y que lo que cosechemos en las próximas cuadraturas y oposiciones no sea tan dramático y tan violento. Y la manera de lograrlo es no polarizarnos, entender que estamos todos en este planeta, todos juntos y tenemos que ver al otro como nuestro hermano, no como un enemigo. Eh, es muy importante que en este momento sembremos lo mejor posible y que no nos dejemos manejar de ninguna manera por el miedo, porque esa es la herramienta fundamental. Tenemos que hacer frente a la crisis económica en completa solidaridad con el otro. Mientras más nos separemos, que ya les digo, esta polarización es para funciona para el miedo, funciona para separarnos, funciona para creer que hay bandos opuestos que se atacan. Y lo importante es no dejarnos caer en las garras del terror y luchar con la menor violencia posible, porque las violencias con los tránsitos duros de Saturno y Plutón se expresan de la peor manera posible. Luchar con todas nuestras fuerzas para que la unión sea nuestro fuerte. Eso es lo más importante a lo que nos invita esta conjunción Saturno y Plutón. Tenemos desde el 2018 al 2021 para sembrar lo más puro de nosotros, para dejar de lado cualquier antagonismo, para salvar al planeta, para salvar a la humanidad. Es muy importante este momento. Por eso quería hacer esta pequeña síntesis para que entendamos a qué nos enfrentamos, qué es lo que nos puede venir en el futuro, porque sin historia no podemos saber el futuro. Es muy importante saber todo lo que pasó para saber qué es lo que nos puede pasar. No podemos repetir lo mismo. Esta es la enseñanza de Saturno. Si repetimos lo mismo, van a pasar exactamente las mismas cosas y tal vez de peor manera, porque cada vez tenemos más posibilidades tecnológicas para destruirnos y aparte estamos destruyendo al planeta, al lugar donde vivimos. Así que, bueno, les dejo este video que espero que les sirva para tomar conciencia o para tener una noción de a lo que nos estamos enfrentando y para tener sobre todo valentía. El alma debe triunfar sobre esto, el corazón humano debe triunfar sobre esto. Bueno, muchas gracias por escucharme.